Buen día. Hoy trataremos acerca de los asuntos públicos. Pero antes de comenzar, debemos de conocer qué son los asuntos públicos. El asunto público es toda problemática o tema el cual involucra a un bienestar colectivo. El mismo está relacionado con aspectos sociales, políticos, económicos, éticos, culturales y medioambientales. Como ejemplos de asuntos públicos tenemos a la corrupción, la seguridad ciudadana, las políticas de salud pública y las políticas de educación, entre otros. El día de hoy nosotros hemos elegido 3 temas, los cuales consideramos que son de asunto público. Entre ellos tenemos la corrupción, el cual consiste en el abuso de poder para el beneficio propio. La corrupción puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política. Todo esto depende de la cantidad de fondos perdidos y del sector en el cual se produzca. Otro tema que impacta mucho en la sociedad es la insalubridad en hospitales a nivel nacional. Lamentablemente, ese es un tema que ha venido de años atrás, debido a que el Estado no implementa un plan de salud organizado y efectivo, y que ello afecta a la salud de los pacientes que se atienden en estos. Como último tema, pero no menos importante, tenemos a la violencia intrafamiliar. En este tema se han abarcado 2 factores, la violencia hacia la mujer y la violencia infantil, ya que ambos tipos de violencia han aumentado debido a que los mismos están conviviendo con sus agresores. Hoy les voy a hablar sobre los casos de corrupción en el Perú. Como bien ustedes saben, en el Perú ha habido varios casos de corrupción a lo largo de todos estos años, como por ejemplo los lavados de activos por parte de los presidentes, etc. Y por eso es de que el país no puede progresar como debería. ¿A qué me refiero con eso? Pues si no hubiera corrupción, el país podría progresar socialmente, ya que sin la corrupción podría haber más personas con trabajo que realmente lo necesitan. Con esto me refiero, por ejemplo, cuando un político mete a alguien de confianza como su amigo o familiar, pero no necesariamente porque estos sean buenos en el trabajo o algo así por el estilo. No, ellos solamente lo hacen como tipo de favores para así poder aprovecharse de ellos. ¿Con qué me refiero con esto? Por ejemplo, si metes a alguien de confianza, en muchos casos puedes hacer lavado de activos, ya que a lo largo de estos 10 años en el Perú solo ha habido 100 respiradores, cuando en estos momentos se necesitan muchos más. No se puede comprar más, ya que todos los demás países también quieren adquirir estos respiradores, y pues por no haber una buena anticipación, pues ahora estamos como estamos. Como se mencionó anteriormente, la corrupción es un tema que afecta a varios ámbitos en el país e impide el desarrollo y el crecimiento de 3 sectores fundamentales aquí. Tenemos a la salud, la educación y la economía. En la salud, debido a la falta de compras de insumos, maquinarias, entre otros, el sistema de salud año tras año cae deplorablemente. La educación. Lamentablemente, el Perú se encuentra entre los últimos puestos de educación, ya que en los sectores más alejados del país no reciben una educación de calidad y no todos tienen acceso a la misma. Económicamente también nos afecta, ya que al existir tanta desviación de fondos, ese dinero perdido no se llega a usar en obras que realmente se necesiten. Muchos se preguntan, ¿cómo se da la corrupción aquí en el Perú? Bueno, tenemos varios ejemplos. Las empresas que evaden impuestos. Esto ocurre lamentablemente con las empresas grandes, que deben millones de impuestos a la SUNAT y no se les presiona para que cumplan con sus pagos. Es decir, todo esto se les pasa por alto. Después tenemos autoridades que reciben coimas a cambio de concesiones. Concesionarias como Odebrecht y OAS otorgaban coimas a autoridades y expresidentes, a cambio de que ellos pudieran otorgarles las concesiones para ejecutar obras. Lamentablemente, también encontramos el lavado de activos y el robo mediante compras. El robo mediante compras se ha dado con mayor frecuencia en esta situación de pandemia,
Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha comprado ventiladores artificiales por un precio 4 veces mayor del original. Ahora hablaremos de otro asunto público que es la salubridad, que vendría a ser una problemática producto de la corrupción. ¿Y por qué digo corrupción? Pues esta es la causante de todo, ya que sigue siendo el primer enemigo a vencer. Y es la principal responsable de que el sistema de salud sea incapaz de atender las necesidades de toda la población, de que el Estado no pueda brindar servicios óptimos en municipalidades, comisarías y postas médicas. La exclusión en salud en la región aparece estrechamente vinculada con la pobreza, la marginalidad, la discriminación cultural, racial, social y de género, el idioma, el empleo en el sector informal, el desempleo y subempleo, el aislamiento geográfico, el bajo nivel de escolaridad y la reducida información sobre los sistemas de salud. El Perú ha experimentado un importante desarrollo económico. Sin embargo, todavía persisten brechas en distintos sectores de la sociedad que generan injusticias e inequidades. Ejemplo de ello es que cerca del 30% de la población no tiene acceso a agua potable. El Estado peruano invierte menos del 2% del PBI en salud, siendo uno de los presupuestos más bajos en Sudamérica. Tenemos altas tasas de mortalidad materna. Mientras que en Lima muere una mujer por causas relacionadas con su embarazo, parto o puerperio, 8 fallecen en Cajamarca, principalmente en las zonas rurales donde está concentrada la pobreza. Altas tasas de mortalidad infantil y elevada prevalencia de malaria, dengue y hepatitis B. Además, tenemos altos índices de desnutrición infantil, incremento de enfermedades crónicas, entre otros. Han emergido y reemergido nuevas enfermedades, y una de estas es la enfermedad del COVID-19, que está poniendo a prueba nuestro sistema de salud. La mayoría de las medidas que conocemos están diseñadas para los entornos urbanos, pero no se ha considerado el tema rural. Loreto es la región más extensa del país con gran porcentaje de población indígena, y el enfoque para tratar esta epidemia debe ser muy distinto. El sistema de salud posee un insuficiente y limitado aseguramiento en salud. Las diferentes medidas políticas implementadas hace más de una década, Seguro Integral de Salud SIS, y recientemente el Aseguramiento Universal en Salud, AUS, son soluciones parciales e incompletas que quisiera decir una frase que leí en un libro, y es que la medicina es una ciencia social. Con esto me refiero al hecho que las causas de las enfermedades no solo son físicas, sino también sociales y económicas. Así puedo decir que la situación de salud no está ajena al desarrollo económico de los países. Para controlar esto se requiere una auténtica inversión por parte del Estado en los sectores de educación y salud, una reforma sanitaria. La violencia en el Perú. Lamentablemente, el hecho de estar en casa y no poder salir a las calles ha permitido que la violencia, tanto en niños y mujeres, crezca. Ellos no pueden salir de sus casas, por ello el Estado ha habilitado su plataforma de llamadas. Aquí encontramos la violencia contra la mujer y la violencia infantil. Es un daño sexista que produce todo tipo de daño físico, psicológico por parte del hombre a la mujer. Esto se puede dar en cualquier entorno y en nuestro país esto se da día a día, ya que aquí se presenta una total desigualdad de género. Últimamente las situaciones por el COVID-19 se ha prohibido el libre tránsito y todos estamos en casa. Se han registrado ya alrededor de 5.438 llamadas por violencia contra la mujer, y la mayoría de casos ha sido por violación a menores de edad en su propia casa. El Decreto Supremo últimamente nada más se ha encargado no se ha encargado de abordar este tema en específico y otras autoridades. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer se ha encargado de hablar de esta problemática, ya que este tema ha sido, por así decirlo, ya cuestionado, ya que no, por así decirlo, se han olvidado. De acuerdo con lo informado, se ha establecido que ya están las líneas de emergencia dispuestas las 24 horas del día para estar precavidos ante un acto machista. Hoy en día ya se tomó medidas preventivas, como por ejemplo, mujeres, niños y niñas adolescentes que fueron víctimas de violencia han sido atendidos por el Ministerio de la Mujer para que mantenga todo contacto con ellos. Otra medida preventiva que se ha visto que varias futbolistas femeninas enviaron mensajes y consejos para prevenir la violencia en la mujer, uniéndose al ministerio. También el distrito de Barranco
hombres han mantenido una charla en un espacio llamado Hombres por Igualdad, que han hablado sobre la masculinidad igualitaria sin violencia. Y también líderes y lideresas del Ministerio de la Mujer fueron en casa para hacer una jornada formativa sobre la violación de la mujer. La violencia infantil se define como los abusos y la desatención que sufren los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, negligencia o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo del niño o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Los tipos de violencia más comunes son la violencia física y emocional, la cual es utilizada por los adultos con la intención de corregir una actitud no deseada, y la violencia sexual. La violencia sexual son conductas sexuales que pueden ser impuestas a una persona menor de edad por un individuo mayor que utiliza incorrectamente su poder o autoridad. Debido a esto, el MIP, o Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se ha pronunciado a través del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, Aurora, para reafirmar su compromiso por garantizar el derecho de todas las niñas peruanas a gozar de una vida libre de violencia, además de realizar varias medidas de prevención contra el maltrato infantil. Por ejemplo, el lanzamiento de una cartilla para prevenir la violencia en los hogares y lograr una convivencia sana durante esta cuarentena, y también el implemento de una estrategia de acompañamiento psicológico telefónico para prevenir la violencia durante el aislamiento social.